@Julio Sánchez Cristo Oficial. Bueno, pues este doctor se puso a averiguar el Chapo Guzmán, Pablo Escobar y Mr. Tren de Aragua, ¿en quién creen? ¿Buscan ayuda o protección en quién? Ese mundo oscuro en el que se refugian, en el que se abrazan, con el que creen que se defienden, ¿cuál es? Yo quiero recomendar apartar esta historia de las apologías a Pablo Escobar. Esto es un trabajo muy profesional de un autor que nos acompaña a esta hora. Él se llama Esteban Cruz Niño. Doctor Cruz Niño, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y también a la mesa de trabajo. Gracias, doctor Cruz Niño. En un mundo tan difícil como es el del Chapo, el del Tren de Aragua y en el de Pablo Escobar, cada vez que se abre una puerta hay un peligro. ¿Cómo logra usted llegar a ese mundo esotérico de estos personajes? Bueno, Julio, fueron 3 años de investigación, viajando a México, viajando a las entrañas de Sinaloa, a Culiacán, que es la capital, en donde pues tristemente está ya la estructura criminal del cartel de Sinaloa, también en Medellín, hablando con las personas que estuvieron cerca del cartel de Medellín, familiares del señor Pablo Escobar, que como usted bien lo ha dicho, este libro no es de apología, no es esa estrella negra que nos han puesto, pero que sí lo que encontré, y también hablando con gente vinculada, sobre todo desde el punto de vista de la magia, de la brujería, al Tren de Aragua, lo que encontré es que todos sí tienen ese punto en común, que es que de alguna manera todos se refugian o buscan en la magia negra, en los rituales, en las brujas, apoyo, ayuda. Entonces existen santos de los narcotraficantes mexicanos que tienen capillas que son increíbles, porque por ejemplo, le puedo contar rápidamente, en Culiacán, Sinaloa, hay una capilla de un señor que se llama Jesús Malverde, que es el santo de ellos, y las paredes, en lugar de pintura, en lugar de papel de colgadura, yo veía como unos papelitos blancos con verde. Yo decía, ¿qué papel de colgadura tan raro? Cuando me acerqué, eran billetes de dólares. Es una capilla que está forrada con billetes de dólares y que nadie toca y nadie se lleva. Y así, 1000 casos y 1000 cosas más, ¿no? Doctor, entonces, usted llega a la conclusión de que hay un común denominador en la mafia para utilizar la brujería como un mecanismo de decisión. En el caso de Pablo Escobar, ¿qué brujería usaba? ¿Qué método? Hay una cosa que encontré que fue realmente sorprendente y que pueden ver en el libro, y es que cuando él, por ejemplo, escapa de la cárcel de la Catedral en Envigado, una cárcel que ya todos sabemos en Colombia que él mismo se hizo para él mismo y que huyó tan pronto lo iban a controlar, él escapa y se va, y casi nadie había hablado de dónde se fue después de la Catedral, incluso ni en los libros ni en las investigaciones en contra de eso. Yo me puse a buscar y testimonios de la familia y dicen que se refugió en una casa campesina cerca de Río Negro, que él mismo empezó a pedir que pintaran de azul por dentro, y él le dice a su esposa en algún momento que ese azul es el que le protege y que cuando él piensa en ese color nadie lo puede atrapar, y él dice que se esconde de habitación en habitación para que los obreros que no sabían que estaban pintándole la casa a Pablo Escobar le pintara las paredes de ese color. Cuando Pablo Escobar muere, está vestido de azul sobre el techo de la casa, y cuando el embalsamador de Pablo Escobar, que por primera vez en un libro se publica el testimonio de la persona que cuidó el cuerpo, que lo arregló para su funeral, que estuvo 24 horas encerrado con el cuerpo de Pablo Escobar, le pidió a su mamá que le trajera un traje para poderlo vestir para el sepelio. La señora le trajera pues una corbata, o le trajera un vestido elegante, y llevó una camiseta azul y un jean, y le dijo, déjelo descalzo, porque él siempre se vestía de azul, y en este momento quiero que se vista así, y él siempre andaba descalzo antes de tomar una decisión. Este tipo de rituales pues son bastante interesantes, junto con otra imagen devocional que tiene la familia y tenía él, que era el Sagrado Niño de Atocha.
Como también, doctor, el rezar en Navidad una oración muy especial al Arcángel San Miguel. Pero yo lo que quisiera saber es si todo esto, al final, realmente se puede comprobar que le sirvió para escapar, para eludir a las autoridades, para salvarse de que lo mataran, de una traición. ¿Es comprobable eso? No, yo no soy creyente en nada de esto, yo no creo que esto le haya ayudado a él, pero sí creo que la brujería es algo social, es un hecho social que está en todos nosotros, en usted, en los que nos escuchan, en todos, en los escépticos. Yo soy escéptico, yo no soy un creyente de esto, me acerco a los temas porque me llaman muchísimo la atención, pero lo que he encontrado es asombroso, y si quieren, rápidamente le cuento lo más asombroso que me pasó de acuerdo a lo que usted me acaba de preguntar. Y es que cuando yo estaba haciendo este libro, yo quería hablar con alguien vinculado con el Tren de Aragua. Preguntaba a Julio que quién es el Pablo Escobar. A varios, uno es lo que le llaman el niño guerrero. ¿Qué sucede? Yo aquí en Bogotá empecé y busqué contactos en Chile, incluso en Estados Unidos, de cómo contactar a alguien de esa organización es casi imposible, ni siquiera en cárceles ni en nada, pero con el tiempo me dio en el teléfono de algunos brujos que trabajan, brujos venezolanos con el Tren de Aragua. Nadie me quería hablar. Hace como varios meses, en agosto del 24, me llegó un mensaje de WhatsApp de una señora que me dijo: yo soy una de las personas, soy una espiritista, yo me dejo poseer por un espíritu que se llama Ismael, que es el que ellos consultan, que lo pueden buscar por Google, que es como una especie de ampón, fue un delincuente de Caracas, cuyo espíritu supuestamente posee a los brujos del Tren de Aragua y les dicta qué hacer. Me reuní con ella varias veces y ahí está su confesión. El libro tiene un capítulo muy largo que son las confesiones de una bruja del Tren de Aragua, donde cuenta cómo la estructura del Tren de Aragua, cómo ella se acerca a ella y cómo funciona esta organización, ¿no? Sí, doctor, usted delimita este fenómeno a América Latina y habla específicamente de lo que pasa en Colombia, en Venezuela y en México. Usted en su investigación, ¿qué razón encuentra para que ese tipo de prácticas de la mafia tan arraigadas a esos temas de brujería y demás se presente en América Latina como de pronto no sucede igual en otras regiones del mundo? Digamos que la brujería en nuestro contexto latinoamericano es poder, representa poder, y ustedes lo han dicho. Los presidentes, muchos tienen y consultan sus brujos. Hemos tenido presidentes del Senado de Colombia que dicen que han hecho brujería en la posesión presidencial. Hemos tenido presidentes como el doctor Ernesto Samper, a quien he entrevistado varias veces, que dice que encontró brujería en su oficina de su palacio presidencial. Hemos tenido incluso brujos que han sido senadores. Y eso no es solo acá, es en toda América Latina, pero la brujería existe hasta en Alemania, existe en todas partes. El pensamiento mágico es una característica de todos los seres humanos, pero dentro del crimen sirve para representar también poder, ¿no? Sirve para ejercer poder sobre los demás. Entonces te rezan a un santo, por ejemplo en México, que es mal, le rezan a un santo en México que se llama Juan Soldado, que fue un violador que se convirtió en santo para pasar, digamos, los cargamentos de cocaína. Y cada vez que pasan, pues dicen que se les aparece y que el santo ataca supuestamente a los de la patrulla. Testimonios sí, de coyotes o polleros, como llaman, que dicen que se lo encuentran y que les ayuda para defenderse de los agentes hasta del FBI, ¿no? Doctor, yo le voy a contar algo, a ver si de pronto no le alcanzó a pasar a usted. Yo sí fui testigo de personas amigas mías, inteligentes, con una gran preparación académica, y me hablaban de que todo se lo consultaban a una señora en Miami. Y yo pensé que era mamando gallo, doctor. Pero de pronto llamé a un amigo y ese día decidió no salir de su casa porque esa señora le había dicho que ese día no debía salir de su casa. Y no salió de su casa. Y después me enteré que esa señora orientaba a un presidente de la República en ejercicio. Y lo comprobé. Y lo mismo, no tomaba una decisión que tenía que tomar por recomendación de la señora. No es que la tomara en el sentido que ella dijera,
sino en el momento que ella le dijera. Era un tema de momento, porque me imagino que interpretaba la ubicación de los astros, o el número del día, o cualquier vaina se inventaban y le seguían el rastro. A mí me dio mucha curiosidad, porque en la fiscalía hubo un brujo. En el Senado, pues había una señora que la campaña era con una escoba. Que el presidente Samper haya encontrado un muñeco con alfileres en su oficina, pues es una anécdota. Pero ya tomar decisiones, le hablo de ejecutivos de primer nivel que tenían que tomar una decisión y decían, no, hoy no la tomo mañana y no puedo salir de mi casa hoy. ¿A usted no le llama la atención que de pronto hay algo, no en la brujería, pero de pronto en los astros o en los números que pueda tener alguna base, alguna credibilidad? Yo soy como usted, no creo en nada de esas huevonadas, de esas pendejadas, pero me llama la atención que gente importante sí lo haga. Sí, Julio, yo no soy creyente, pero en el libro hay casos que a mí me parecen sorprendentes. O sea, hay muchos capos del narcotráfico que han decidido, por ejemplo, cuándo llevar un cargamento o cuándo no, porque una bruja le dijo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, y lo van a encontrar ahí en el texto, el caso de un narcotraficante, dos, en concreto, que eran brujos que viajaron hasta Cuba y les hicieron todo el procedimiento de rayamiento en un tipo de brujería, o más bien de santería cubana oscura que se llama el Palo Mayombe. Y esos dos personajes, uno de ellos, Camilo Zapata, alias el Brujo, que fue el dueño del Castillo Marroquín, no tomaba ninguna decisión si no tenía una bruja que le ayudaba. Llevaba siempre 7 perros negros y los soltaba por todas sus propiedades. Y además de eso, se dice que dejaba unas marcas muy extrañas en las paredes. Pero eso no es nada. Muchos criminales mexicanos hoy en día van a un lugar que se llama el Palacio Negro, el Palacio de los 7 Demonios de Pachuca, Hidalgo, donde hay un señor que le dicen el Perro, Óscar el Perro Pelcastre, que está entrevistado casi por primera vez en este libro, que dice que él iba caminando por la calle, se encontró como un muñequito, que realmente es un muñeco, es como una especie de maniquí de bebé, lo cogió y él dijo, esto es un demonio, y le puso cachos y dijo, es mi bebé demonio, adoptó mi bebé demonio, lo puso en un altar, y desde entonces los líderes de las estructuras criminales van, oran, hacen sacrificios, él entra en trance, le corta las espaldas, dejan cabezas de cerdo degolladas, crudas, podridas, con mensajes en boca cocida. Bueno, hay un montón de cosas muy extrañas que van a encontrar ahí. También aquí, por ejemplo, tenemos gente que se manda a rezar, a cruzar, o sea, hay unas historias que a mí me asombraron. Profesor Esteban, usted hace este libro, hizo el anterior de la brujería en Colombia, el libro negro, la brujería en Colombia. Yo estoy con Julio, tampoco creo en esas huevonadas y así soy solidario con la expresión que él utilizó. Pero hay algo que me llama la atención y es que finalmente lo uno termina vinculado con lo otro. La brujería a veces termina muy vinculada con la religión, sobre todo con la religión católica o lo cristiano. De repente ahí es donde está el puente, según lo que usted ha podido indagar, y es que el ser tan católicos termina tendiendo un puente hacia la creencia en la brujería y en la magia, y finalmente lo inexplicable. Sí, lo que pasa es lo siguiente, nuestra brujería latinoamericana es una magia sincrética, es una magia negra sincrética. En todas las culturas hay magia, o sea, desde los coreanos creen en las posesiones y en espíritus hasta los japoneses. Todos creemos, en todo el mundo hay pensamiento mágico, pero el nuestro es sincrético entre indígena, africano y católico español. ¿Qué pasa? Que muchos de estos santos no se les puede rezar para el mal, porque los santos son para el bien. Yo no voy a decirle por allá a San Isidro, oiga, ayúdeme para apuñalar al vecino, o no le puede decir uno por allá a Santa Bárbara, uy, tengo que robarme un banco, ayúdeme. No, entonces se crean unos santos populares que sí ayudan al mal también, y aparecen allí, y esos son a los que se encomiendan grandes líderes del narcotráfico, pero también políticos, pero también otras personas del común que piensan que estas otras imágenes de la iglesia son muy poderosas. Estos no, estos son perversos, retorcidos, pero que al mismo tiempo
tiempo son más cercanos. Y esos santos son generalmente almas o ánimas de gente que también fue ampón, que fue rata, que la dieron de baja, que robaba, que violaban y se convierten en santos populares de gente como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, o del Chapo Guzmán. Vean, nada más le cuento esta rápida. Cuando llevaron al señor Chapo Guzmán a un juicio en Nueva York, rodeado del FBI, el servicio secreto, aparece una estatuita de Jesús Malverde, el santo de los narcos, en la mitad del juzgado. Eso está reportado. Cuando hicieron la prueba para ver quién era en las cámaras, se habían apagado. Nadie sabe quién lo puso. Puede haber sido un señor aire el aseo mexicano o el abogado, pero la imagen de ese santo de los narcos estuvo ahí en el juicio del Chapo Guzmán. Doctor, ¿y qué hay que decir sobre el caso y la historia también que cuenta usted del embalsamador de Pablo Escobar y todo lo que significó ese momento y ese hecho tan que resonó tanto? Sí, ustedes van a encontrar ahí, yo lo contacté, él tuvo que huir del país, después de esto vive hoy en Estados Unidos, él narra cómo estando trabajando, lo llaman y le dicen, vea, murió Pablo Escobar, él cuenta cómo va al anfiteatro y hay 1000 empresas, todos peleándose por el cuerpo porque sabía que les iban a pagar, bueno, en fin, y él cuenta cómo se queda a solas con el cuerpo un rato, cómo lo arregla, cómo lo lleva, digamos, al Camposanto, y en el Camposanto cuenta cómo la gente intenta cogerlo, que hay unas costumbres muy extrañas en los cuerpos colombianos que todavía se dan en las funerarias colombianas con los delincuentes, y es que dicen que cuando uno quiere saber, escuchen, esto es muy loco, y esto se da todos los días en Colombia, quién fue el asesino, cogen los 2 pies del muerto y le amarran un cordón rojo en los dedos gordos. Y así supuestamente el asesino real va a decir fui yo, y lo hacen todavía todos los días. O por ejemplo, hacen cosas muy extrañas como robarse la grasa de los cuerpos, y en Bogotá, por ejemplo, la vendían muchísimo en la calle Sexta para hacer masajes. Entonces, ahí hay un montón de historias locas con los cuerpos y con la muerte conectada con la brujería y con las 24 horas que este señor estuvo con el cuerpo de Pablo Escobar, ¿no? Sí, no, está claro. Me parece interesante la tesis que usted sostiene en su libro. Dentro de su investigación, a los que no creemos en esas cosas, no voy a usar la palabra de mis compañeros, los que no creemos en esas cosas, ¿de qué manera debe uno defenderse de ese horror, de los demonios, llamémoslo así? Doctor Casas, como antropólogo debo decir que la forma más fácil para defenderse de la brujería es no creer en ella. Pero igual todos estamos en ese sistema de creencias. La brujería es como el dinero, como la plata. No existe más allá que en billetes, o existe en la cabeza de todos los seres humanos, o existe como una cifra en un número digital en el mundo real. No existe como algo físico y la gente se mata por dinero y la gente roba por dinero. La brujería es igual. Está en la cabeza de todos nosotros y tiene un poder enorme. Y si la gente cree en ella, seguramente las cosas que le pasen las explicará a través de ese pensamiento mágico. Pero pues en el libro van a encontrar cosas muy locas porque ahí también están descritas las contras que se hacen algunos delincuentes. Ahí también se narran historias del Tren de Aragua. Por ejemplo, ellos usan un cordón que se llama el cordón guerrero, que se ponen en el pie o se ponen también en la espalda, que tiene 33 nudos con la bandera de Venezuela, que los protege, digamos, cuando van a hacer acciones. Y ese cordón les explican, digamos, cómo deben tejerlo, cómo hacerlo un espíritu, que es el espíritu de un malandro, de un delincuente que se llama Ismael Sánchez, que sí vivió. Pero mire, mi pregunta es, ¿hay personas expertas en limpiar los diablos? Sí, claro, existen personas que hacen ese tipo de limpiezas, pero yo no creo en ellas, pero claro que existen, así como existen brujos oscuros, negros, existen también, pero en el fondo también ahí cae la creencia y la charlatanería y la estafa, ¿no? Mire Alberto, he recibido muchos correos esta mañana por cuenta del paro, de la marcha cívica, a favor, en contra. Eso se acabó en este programa. El tema se llama
Esteban Cruz Niño. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Tengo 400 preguntas para el profesor, que todos son como nosotros. Nadie cree, pero todos hacen preguntas, ¿no? ¿Quieren que le haga una prueba? Mire la prueba del acierto del libro del profesor. Es Random House, Penguin Random House. Se llama Pablo Escobar, los patrones de la brujería. No es un libro sobre Pablo Escobar, ni es un homenaje a Pablo Escobar, ni tiene las novias de Pablo Escobar. No, es algo muy interesante y muy popular, que todos creemos que son unas cosas en las que no creemos, pero hay una cantidad de gente que las comenta. Mire la prueba que le voy a hacer, Alberto. Grace, en algún momento en su vida, en dudas que ha tenido, en alegrías y en frustraciones del amor, ¿usted ha hecho alguna consulta de este tipo? No, Julio, nunca. Nunca. Gracias, Grace. Yoreli, en algún momento en su vida... A ver, Yoreli. No. A ver, Yoreli. Por la carcajada. ¿Ha hecho consultas? No, es que no la busqué yo, llegó a mí. No. Es que aquí la respuesta es sí o no. Sí, Julio. Sí, gracias. ¿Y usted es de las que también da recomendaciones? No, Cero. A ver. Déjenme hablar con nuestra chamán mayor. Marcela, ¿en algún momento de confusión en su vida ha querido consultar este tipo de opiniones? Nunca, no me interesa. No le interesa. Muchas gracias. Joana. Pues, Usted no había... Joana. pues sí. No, míreme a mí, no mire a los demás. No le dé Sí, Yoreli me está mirando. Joana recomienda, entrega hojas de vida y, ¿qué digo? O tarjetas de la señora. No, pero son como más cercanas a Los Ángeles y eso. No. Pero no, sí. Sí. ¿Y le ha amarrado usted el dedo gordo a alguien? No, cero. ¿Ha botado muñecos? No, en tampoco, los sitios? nada de muñecos. Debajo nada de un amarre, sofá no. donde pasó lo inevitable, No. ahí ha dejado un muñeco para que se repita lo del sofá. No, cero. No ha amarrado a nadie. Bueno, pero Juan Pablo hablaba de la religión. Vámonos a otra religión. Tenemos una compañera que no es católica y que practica otra religión que además admiro en lo personal muchísimo. Doña Esther, ¿en algún momento usted ha buscado consultas sobre estos temas? No, Julio. No. No. Nunca. Es que, Alberto, la vaina es en serio. Sí, claro. O sea, yo le estoy hablando de 2 presidentes de Colombia, Alberto. No, yo le tengo terror. Y estuvieron las personas en la posesión. ¿Y por qué lado se tenían que pasar al asiento? ¿Y por qué lado se tenían que parar luego? ¿Y de qué lado debían caminar con la banda presidencial? Ahora, esto no tiene que ver con brujería, Alberto. Yo creo que esto tiene que ver más con los astros, ¿no? Sí, los astros, el tarot. El tarot. Sí, es que tarot. es eso. El tarot. El tema de los astros, los ángeles. Conozco una persona muy exitosa, que todas las decisiones importantes las consulta mediante ese mecanismo. Ser una creencia pseudocientífica y no deja de ser, pues finalmente una persona a la que se le cree porque se supone es intérprete de algo, ya sea de unos ángeles o de unas cartas o de unos santos populares, como los que nos explica el profesor con el que estamos hablando, Sí, los invitados. aquí un oyente me dice, ¿cuál es la diferencia en la discusión de que ustedes dicen que no creen en eso? O que alguien que diga que no cree en eso y el que se da la bendición antes de ir a matar a alguien, un sicario. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el sicario se da la bendición ¿para qué? Para que no lo cojan, ¿no? O para que no lo maten a él. No, y para tener éxito en la Y operación. para lograr el objetivo, claro. Hay gente que cree en el santo X y hay otros que creen en lo que nos ha enseñado hoy el doctor Esteban. Doctor, muchas gracias y muchísima suerte con su libro.
creo que no la va a necesitar. Una última curiosidad, y también sin mirar a los astros y sin que yo tenga una bola de cristal, ¿ya firmó esto con Netflix? No, señor, espero que lo hagamos, espero que algún día suceda. Muchas gracias por ese empuje, Julio. Solamente quería darles 2 apuntes muy cortos para que vean cómo la magia está en nuestra vida, así no sea creyentes como colombianos y latinoamericanos. Cuando la gente dice, por ejemplo, que tiene una culebra, aquí decimos, uy, está enculebrado, tiene una culebra, es una deuda, pero en el mundo de la magia negra, y de ahí viene la palabra, hay un hechizo para arruinar a la gente que hacen los brujos negros colombianos, que es meter una culebra en un tarrito, algo horrible, una culebra viva, y la enterraban en un cementerio. Entonces la gente dice, uy, estoy arruinado porque me tienen una culebra, porque le hicieron brujería de culebra. Eso es nada más para que te conozcan. Estoy enculebrado. Sí. Eso sería. Doctor Esteban, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, y el libro se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Julio, muchas gracias a todos. Y es Random House, Penguin. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.